¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión aritmética es un ordenamiento numérico en donde la diferencia de dos términos consecutivos va a ser la misma. Veamos el ejemplo. Acá tenemos esta sucesión y vamos a ver si es aritmética o no. Veamos, 12 menos 8, que son consecutivos, me da 4. 16 menos 12 me da 4. 20 menos 16 me da 4. Entonces, ese valor que encontramos, que es de 4, se le conoce como la razón. En este caso, la razón aritmética. Y de ese modo me doy cuenta de que esta es una sucesión aritmética. De hecho, es una sucesión aritmética creciente. De ese modo yo puedo saber cuál es el término que sigue. Obviamente le sumo 4 y sería 24, el siguiente 28 y así sucesivamente. Pero en una sucesión aritmética no solamente puedo conocer el siguiente término, también puedo conocer los términos que van más allá, como el término 30, el término 50, 100, 300 o cualquier otro término que pueda buscar aún más adelante. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a usar una fórmula que se llama la fórmula del término enésimo. En los libros también llamada, también lo encontramos como T sub n o A sub n. ¿Está bien? Para eso necesitamos identificar en esta sucesión aritmética nuestro primer término, que de hecho es el 8, el primer término 1, el 12 sería el término 2, el 16 el término 3, el 20 el término 4 y así seguiría creciendo sucesivamente. Ahora, la fórmula del término enésimo es bastante sencilla. Decimos lo siguiente, el término enésimo va a ser igual al término 1 más la razón aritmética multiplicada por la cantidad de términos n menos la unidad. Esa de ahí, esta sencilla fórmula es la fórmula del término enésimo. ¿Ok? Ahora, vamos a identificar, y los voy a poner acá, los elementos que participan. Tn es obviamente el término enésimo. ¿Ya? En algunos libros, el término enésimo, o en algunos problemas que se va a resolver, el término enésimo también es el último término de la sucesión. ¿Ok? T1 es el primer término. Primer término. ¿Ok? Ese es T1, el primero, que de hecho para esta sucesión que tenemos es el 8. N es la cantidad de elementos que tiene la sucesión. Cantidad de elementos. ¿Ok? La cantidad de elementos o de términos que tiene la sucesión, ¿no? Entonces, no sé si la sucesión tiene 30 términos, entonces n va a ser 30. Si la sucesión, como hasta aquí nomás, tiene 4 elementos, n va a ser 4. Y r es este valor que hemos encontrado acá, que es la razón aritmética. ¿Ok? La razón aritmética. Muy bien, eso sería todo. Ahora vamos a ver los ejemplos. En el problema nos piden hallar el término del lugar 20 de esta sucesión. Primero vamos a ver qué tipo de sucesión es. ¿Y cómo vamos a ver eso? Haciendo una simple inspección de esta sucesión. Vamos a ver cómo va creciendo, decreciendo, en este caso creciendo. Este va aumentando en 3, luego 3, luego 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este crecimiento o esta cantidad en la que crece es la razón. En este caso es la razón aritmética porque estamos sumando y no multiplicando. Muy bien, estamos sumando. Por lo tanto, ya tenemos identificada la razón. La razón es 3. ¿Qué más necesitamos identificar? Es los términos, ¿no? En lugar de los términos, siendo 1 el término primero, primer término o término 1, obviamente este sería el término 2, término 3, término 4, término 5 y así sucesivamente. Muy bien, pero ahora,
Si queremos calcular el término en lugar 20, podríamos ir pues de 3 en 3, el siguiente en 16, luego sería el 19 y así hasta que lleguemos al término del lugar 20. Sin embargo, podemos aplicar la fórmula que ya hemos visto, la fórmula del término enésimo, para que la operación sea más sencilla. Recordemos cuál es esa fórmula. Esa fórmula es la siguiente: el término enésimo es igual al término 1 más la razón multiplicada por la cantidad n, la cantidad de términos, menos la unidad. Y si aplicamos esto, el problema puede ser bastante más sencillo. Término del lugar 20, entonces en vez de poner término enésimo, yo voy a poner término 20 o término del lugar 20. Esto va a ser igual al término 1. Yo conozco en esta sucesión el término 1. Para este caso es el 1 también. Más R es la razón aritmética. En este caso la razón aritmética ya la hemos encontrado y está aquí. Es 3 positivo, ¿no? Multiplicado por n, que era n era la cantidad de elementos de la sucesión. En este caso empieza en el 1, ¿sí? Y va yendo el término 1, el 2, el 3, así, y queremos llegar hasta el término 20. Por lo tanto, del término 1 al término 20 van a haber 20 términos en esta sucesión. Y a esto le resto la unidad. Y lo único que tengo que hacer para poder tener al término 20 es resolver esta pequeña operación matemática. Entonces digo, término 20 sería igual, ¿ya?, a 1 más 3 multiplicado por 20 menos 1, que es 19. 19 por 3 es 57. Ya a esto tengo que agregarle la unidad. Y de ahí tengo entonces el término 20, que sería 58. De ese modo hemos hallado el término del lugar 20. Bastante sencillo.